Lo conoceremos en un ratito, pero antes nos vamos a ir al Barracín, a Teruel. Allí está mi compañero Juan con el periodista y fotógrafo Gervasio Sánchez. Y por lo que veo ya ha comenzado el seminario que celebra todos los años. Adelante, Juan. Pues sí, así es, ya comenzó este seminario que, como bien dices, dirige Gervasio Sánchez, fotógrafo y periodista, compañero de medios de comunicación, y con él estamos para que nos hable pues de este seminario de fotografía y periodismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que podemos aprender si venimos a este seminario en la Fundación Santa María del Barracín? Bueno, son 17 años haciendo lo mismo, aunque diferente. Es decir, por la mañana hacemos ponencias y los profesores explican su trabajo. Por las tardes hacemos visionados y talleres, y por las noches en la iglesia pasamos los trabajos en pantalla gigante. Ha sido siempre igual desde el primer año hasta la 17ª edición que llevamos en estos momentos. Mencionabas la antigüedad de la veteranía de este seminario. Yo te quiero preguntar, con todo lo que ha cambiado el mundo de los medios de comunicación con las nuevas tecnologías, por ejemplo, a la hora de hacer fotografías, ¿ha cambiado mucho pues la forma de trabajar? Bueno, yo creo que en realidad no, porque de hecho estamos haciendo visionados con papel. Es decir, muchos alumnos prefieren mostrar sus trabajos en papel que a través de una pantalla, porque es la mejor manera quizás a veces de mezclar, de ver mejor el trabajo desarrollado, de ver cuáles son los errores que uno comete, los problemas de edición, que es uno de los problemas principales que tenemos los fotógrafos, saber o no saber editar bien nuestro trabajo. Y aquí seguimos actuando de una manera en la que parece que el mundo tecnológico no ha llegado, ¿no? Aunque también tenemos visionados en pantalla con ordenadores. Ahora estamos en uno de los talleres que se están impartiendo, por lo tanto no vemos a todos los alumnos, pero creo que son 180 personas los que se han inscrito y han participado en este seminario, ¿no? Sí, llevamos desde siempre con muchísimas personas, y este año son 180, 135 personas entre profesores y alumnos, y aquí tenemos un visionado, un grupo reducido en los que hay dos profesores que están analizando los trabajos de los alumnos. Pues gracias, Gervasio. Con él vamos a hablar, con el profesor de este taller, con Sergio Caro. Sergio, cuéntanos, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora? Bueno, pues nosotros estamos intentando orientar a los alumnos que nos enseñan sus fotografías como portfolio, nos enseñan 20 fotos, e intentamos orientarlo un poquito dentro de lo que vemos para que sigan evolucionando y aprendiendo. Perfecto, pues muchísimas gracias por atendernos. Os dejamos que sigáis trabajando. Gervasio, como te decía, gracias también por atendernos, y que sea por mucho tiempo el que sigáis haciendo este seminario aquí en la Fundación Santa María del Barracín. Bueno, muchas gracias a vosotros por venir. Pues Gorka, sí, aquí lo dejamos con esta imagen, con estos trabajos tan maravillosos que están haciendo estos alumnos. Mira que nos traes cosas interesantes siempre desde Teruel. Muchísimas gracias por estar ahí atento a todo lo que ocurre en Teruel.